El siguiente programa puede ser visto por toda la familia. Los menores deben estar en compañía de adultos responsables. Con el patrocinio de la Alcaldía de Santiago de Cali, Perifoneo Noti 21 y Servitécnico Sinisterra. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. La Paraquevides estarás protegido. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Agua que no es de beber, úsala para proteger. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Viajate al Valle de Paraísos Escondidos, de pueblos mágicos donde renacen montañas y ríos. Viajate al Valle de lugares inolvidables donde se unen el mar y la selva. Viajate al Valle de colores y sabores que enamoran. El Valle de naturaleza, cultura, arte, aventura y gastronomía. Aquí lo tienes todo. Viajate al Valle. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. En el informativo Noti 21, el informativo de la gente, descentralizamos la noticia. Llegamos al Hotel Intercontinental, aquí en la ciudad de Santiago de Cali, para conocer cuáles son las propuestas que tienen los sindicalistas y también concejales, funcionarios como Juan Diego Flores, gerente de Cali, acerca de una propuesta muy importante. Tiene que ver con la política pública del agua. Se necesita que se pueda el Consejo tramitar una política pública en beneficio del agua de Santiago de Cali, toda vez que tenemos dos afluentes de los cuales se toma el agua, como es el río Cali y el río Cauca, pero a veces hay problemas. Cuando hay tiempo de verano, pues el río Cali no surte de manera eficaz el agua a las viviendas del oeste de la capital de este departamento. Y cuando hay turbiedad en el río Cauca, y llega a la Palizada, pues claro, tienen que cerrar las compuertas y esto se agrava. Es decir, con invierno o con verano hay un problema para el suministro de agua. Por eso la señora Ana Erazo y los otros importantes concejales están procurando pues socializar o darle debates pertinentes a la política del agua, que seguramente va a ser muy importante, la política pública del agua. El agua es un bien común, su gestión está orientada hacia la sostenibilidad, la resiliencia, la perseverancia, la conservación, el mantenimiento y la restauración de las fuentes hídricas y sus cuencas. El acceso efectivo al agua estará coordinado de manera interinstitucional e intersectorial, así como la ejecución de programas y proyectos que promuevan, por supuesto, el beneficio colectivo, tanto en zona urbana como en zona rural, garantizando el caudal ecológico mínimo y preservación de la fauna y la flora, es decir, de los árboles y los animales. Eso es lo que ha dicho Rubén Lugo, el gerente de Cali, y la concejal Ana Erazo, quienes han asistido, entre otros funcionarios, para socializar la política pública del agua en Santiago de Cali. Ana Erazo, honorable concejal de Santiago de Cali. Bueno, ustedes, la gestora, está procurando que Santiago de Cali tenga una política pública del agua. Los efectos para la ciudad de Santiago de Cali.
Bueno, pues el día de ayer vimos nuestra ciudad colapsada con el tema de la grave emergencia que tenemos por la ola invernal, y creo que es importante decirle a la ciudadanía que en ese sentido el planeta nos está hablando. Estamos en una crisis climática que nos lleva y nos demanda construir más políticas, más programas, más planes en función de proteger el agua y el planeta. En ese sentido, creemos que la política pública del agua tiene una gran incidencia porque va a determinar poder incluir en todos los espacios institucionales como la Secretaría de Educación, el DACMA en Cali y la propia institucionalidad para consolidar recursos que nos permitan cuidar y preservar nuestras cuencas, pero sobre todo salvar la vida, porque recordemos que el agua es la vida y en ese sentido toca pues enfocar los esfuerzos institucionales y ciudadanos para ello. Vemos que no hay una conciencia ciudadana de responsabilidad por parte de los caleños, porque muchos arrojan incluso la poltrona, los canales de aguas residuales, y esto se ve reflejado en la contaminación del río. ¿Un mensaje para estas personas? Bueno, un mensaje para las personas que no tienen un buen manejo de los residuos sólidos. Sabemos que eso también es responsabilidad de la ciudadanía, pero del gobierno local, pero la ciudadanía también tiene que poner de su parte. Necesitamos entender cuáles son los canales, si tiene un colchón para tirar, están en las empresas que se puede llamar para que vayan y lo recojan, que hagamos un proceso de separación, y en eso también el llamado al alcalde para que podamos implementar más políticas que nos permitan formar y educar en una cultura de cuidado ambiental y de reciclar, reusar y obviamente de reducir el impacto que tenemos en los temas ambientales. 6 ríos, pues nacen aquí en Cali, ¿no? 7. Cauca es el número 7, pero 6 nacen aquí. Ajá. ¿Qué mensaje le envía a esos que viven allá en el nacimiento de estos ríos para que por favor no deforesten, para que conserven los nacimientos de esas cuencas hidrográficas de Cali? Bueno, yo soy una defensora del agua, del derecho a la vivienda digna. ¿Sí? Pero también debo decirle a la ciudadanía que el derecho a la vivienda digna no puede ser sobre los temas del agua. ¿Sí? Y que pues necesitamos reorganizar el territorio. Claro que necesitamos esa vivienda, pero también necesitamos proteger el río, así que no más deforestación. Y un llamado esencial que es como para mí lo estructural del problema, y es el tema de la minería ilegal que estamos teniendo en los farallones. Necesitamos cerrar esas bocatomas, necesitamos que haya incluso una opción económica para los campesinos y campesinas que hoy están haciendo o acompañando el proceso de minería ilegal. Esto conecta con todo, con beneficios económicos, con propuestas para que obviamente se pueda llevar a cabo una producción que nos permita conectar con el agua, pero sobre todo preservarla y cuidarla. Honorable concejal de Cali, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. También un problema que es que la economía se mueve a través de una economía extractivista, a través de la explotación de los recursos naturales, y en ese sentido lo que hicimos fue trabajar ese tema como ese proyecto. Continuamente, o digamos acto seguido, la organización sindical con su equipo de trabajo desarrolló el proyecto Acuerdo Política Pública del Agua como el segundo pacto. Afortunadamente, hoy la concejala Ana Erazo logró que los concejales, entendiendo la trascendencia de ese proyecto, pues como contenido aprobaran ese acuerdo, y digamos que el acuerdo en su formación que tuvo la organización sindical, los trabajadores de empresas municipales de Cali, hoy lo que quiere es echar a andar precisamente que esa política pública no quede más como una especie de discurso o una especie de texto de acuerdo municipal, sino que efectivamente se realicen los planes técnicos, los planes que tienen que ver con cada uno de los elementos sustanciales en los distintos sectores donde nacen los ríos, y sobre todo también de protección del río Cauca, pero con la participación ciudadana. Hay muchos problemas que tener en cuenta. Uno, el crecimiento desordenado, que lo dije yo en la intervención, falta de planeación, las necesidades que tiene la gente en diferentes sectores, inclusive que hacen minería. Ese es un trabajo de bienestar social, donde hay que generar trabajo. El tema de concientización y pedagogía, el tema también de cultura ciudadana, y yo creo que a eso le estamos sumando precisamente que hoy el escenario, lo hemos dicho, quedó ya el balón quedó en el territorio del alcalde, para decirlo de alguna manera, para que cite ya la comisión técnica y trabajemos todos la culminación y terminación de una política pública del agua de manera efectiva y eficiente.
cuadrilla y la tenemos en operación 24/7 para permitirnos superar rápidamente las emergencias por este tipo de situaciones. Segundo, hemos destinado 2 turnos para atención operativa en lo que significa las cuadrillas de alcantarillado, para la remoción de lodos y para el destape de muchos de los puntos bajos de la red que no permiten que el agua corra rápidamente. Y además de eso, tenemos reforzada la capacidad operativa en términos de acueducto para poder reparar daños de red matriz más rápidamente, para garantizar la prestación del servicio al usuario. Quiero pedirles el favor que todos los usuarios, tanto de acueducto como de energía, tengan paciencia, porque hay que entender que no es una situación que se presente directamente por culpa de EMCALI. La prestación del servicio depende en este momento de las condiciones climatológicas que afectan claramente la prestación de ambos servicios. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la comunidad respecto al arrojar basuras a los canales y sumideros? Volvemos e insistimos y reiteramos la necesidad de que no arrojemos residuos a los canales de aguas lluvias y ni siquiera que los dejemos cerca de estos canales, porque la misma lluvia o otros agentes pueden tirarlos dentro. Les solicitamos que llamen a la línea 110 para que se recojan los escombros o se recojan los residuos que usted no puede depositar fácilmente. Esto como medida de protección, porque estos residuos llegan a nuestros canales, llegan a las estaciones de bombeo y tenemos que disponer y redoblar los esfuerzos para quitar esto antes de hacer el bombeo, tanto de las aguas residuales como el bombeo de nuestras aguas para la potabilización. Así que les pedimos el favor de tener especial consideración en esta época de lluvias y de emergencias en no arrojar residuos o escombros a nuestros canales de agua lluvia. La importancia de la política pública del agua para Santiago de Cali. Hemos establecido desde el año anterior mesas con el Consejo de Santiago de Cali, especialmente con la concejala Ana Erazo, que nos han permitido gestionar hoy un proyecto de acuerdo que tiene en su referencia el marco de una política pública. Más allá de la importancia del acuerdo, lo importante es darle dientes desde el cuidado de las cuencas y desde la gestión integral del agua para permitirnos no solamente que sea adecuada, sino que a través de la educación nosotros podamos lograr que nuestras generaciones futuras tengan en su conciencia la importancia de este vital líquido. ¿Cómo será? ¿Cuál es su nombre? ¿Su cargo? Sergio Mauricio Zamora, asesor del gerente general de Empresas Municipales de Cali. Doctor Sergio, saludos respetuosos. Estamos en Noti21, el informativo de la gente. Bueno, se está procurando constituir una política pública del agua, importante para poder tener más conciencia de conservar ese recurso que es vital para la vida. ¿Qué nos puede decir? Listo. El gerente general, Juan Diego Flores, ha dado la orientación en Empresas Municipales de Cali que debemos adelantar todos los esfuerzos, tanto administrativos, financieros como operativos, para la recuperación de las diferentes cuencas hidrográficas que hay en la ciudad de Cali, toda vez que nosotros captamos el agua del río Cauca, del río Cali, del río Pance, del río Meléndez, Cañaveralejo, para potabilizarle y garantizarle el agua potable a más de 2.5 millones de personas en toda la región. Entonces no debemos ahorrar esfuerzos, pero no solamente en Cali, sino que esto es un esfuerzo interinstitucional en el cual debe participar el DAGMA, debe participar la CBC, las diferentes organizaciones ambientales, para garantizar que la recuperación del agua y poder garantizar el agua potable, que es un derecho fundamental a toda la población. Desde el momento cuando tienen que cerrar las compuertas que captan el agua del río Cauca, los reservorios son directamente proporcional para surtir de agua a Cali, es decir, ¿están prestando su servicio como debe ser? Sí, el problema de Santiago de Cali no es del caudal del río Cauca, que abastece el 70% de la población. El problema es que aguas arriba de la Bocatoma de Puerto Mayarino se presentan graves problemas de contaminación por diferentes causas, producción industrial, cultivos de caña de azúcar, el canal sur de la CBC, cañerías cerradas, en fin, que han generado un deterioro progresivo en la fuente del río Cauca. Por lo tanto, cuando nos presentan estos fenómenos de falta de oxígeno y de contaminación, tenemos que parar las bocatomas porque no podemos seguir potabilizando el agua. Y ahí entran a operar los reservorios, que es una medida contingente que garantiza, muchas veces incluso la población no se da cuenta, pero hemos parado la captación en el puerto Mayarino y seguimos abasteciendo la ciudad a través de los reservorios, que tienen 80.000 metros cúbicos de agua, y nos da una posibilidad de garantizar el servicio aproximadamente entre 6 y 7 horas, pero hemos tenido circunstancias en las cuales el fenómeno
o de turbiedad o de contaminación. Es tan grave que, como en estos días que en el Cauca, uno de los ríos hubo una avalancha, entonces tan grave que pasa el tiempo que tenemos, se acaba el agua de reservorio y entonces la gente se queda sin agua. Entonces aquí el gran llamado es a recuperar nuestras cuencas hidrográficas, y esta política pública del agua es un instrumento fundamental para que todas las instituciones aunemos esfuerzos en ese propósito. Doctor Sergio, se está vertiendo muchos residuos, condones, pañales, de todo al río Cauca, y usted ha mencionado en unos canales, especialmente el que queda al sur, la 50. Sí, señor, la 50, y también el que queda a la altura del Consejo Comunitario Playa Renaciente. Ahí podemos observar cómo el agua sale totalmente negra y toda llega a ser vertida al río Cauca. ¿Qué conciencia ciudadana se puede tener para que no se sigan contaminando estos canales? ¿Y qué haría Empresas Municipales de Santiago de Cali para evitar la contaminación del río? Bueno, hemos venido haciendo un llamado, y digamos, es un medio que nos permite, digamos, decirle a todos nuestros usuarios, a los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali, que además del esfuerzo institucional que debemos hacer, porque tenemos una responsabilidad, también debe haber una conciencia ciudadana, debe haber cultura ciudadana. No podemos estar arrojando a los diferentes canales de aguas lluvias, y tampoco, digamos, a todo el sistema de alcantarillado, muebles, colchones, basuras, residuos sólidos, en fin, porque lo que vamos a tener es que en una ola invernal tan fuerte como la que tenemos ahora, entonces estos canales se vuelven los conductores de todos estos residuos, nos tapan las estaciones que tenemos de bombeo, porque nosotros tenemos que bombear también las aguas residuales, se acumulan y entonces tenemos los problemas, digamos, de inundación. Entonces aquí es un llamado a la cultura ciudadana para que todos los residuos sólidos no los estemos arrojando. De hecho, estamos haciendo una campaña, y es, si tiene esos residuos sólidos, puede llamar, el municipio ha dispuesto, digamos, de una línea telefónica para que se puedan, digamos, recoger y se puedan depositar donde efectivamente deberían estar adecuadamente. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias por este informativo tan importante. Bueno.